¿Qué tal, chicos? En esta ocasión, este video es específicamente para hablarles sobre una herramienta muy útil y bastante práctica para poder hacer el cálculo de energía de cualquier circuito, red eléctrica o carga en específico, que es el llamado triángulo de potencias. Esta es una herramienta que, bueno, nos provee toda la información de potencia que hemos estado viendo a lo largo de los capítulos anteriores, bueno, de los temas anteriores. La única que no viene contenida dentro de esta herramienta es la potencia instantánea como tal. Pero a partir de potencia promedio, potencia aparente, factor de potencia, potencia reactiva y potencia compleja, toda esa potencia o toda esa información está contenida dentro de esta herramienta vital para lo que es el cálculo de cualquier información que queramos saber de energía o de potencia de una red, de una carga, en específico eléctrica. ¿Sale? El llamado triángulo de potencias es una proyección en el eje imaginario y el eje de los reales. Ajá, que es como se proyecta propiamente la potencia compleja, su parte real, su parte imaginaria. Si se fijan, aquí tenemos la proyección de los elementos que componen a mi potencia compleja propiamente. En su representación rectangular habláramos de la parte real, la potencia promedio real, sus unidades están en watts. Y su proyección en el eje imaginario o su parte imaginaria, ya sea positiva o negativa, hablamos de la potencia reactiva, ¿sí? Potencia reactiva positiva nos representa que la carga predominante en el circuito o en ese análisis es debido a una carga, al efecto de una carga inductiva. Su factor de potencia va a estar en atraso porque su abertura está entre los 0 y los 90 grados positivos. O bien puede ser una carga reactiva negativa debido a que su abertura está entre los 0 y los menos 90 grados y es debido a una carga predominantemente capacitiva y por lo tanto su factor de potencia va a estar en adelanto. Y bueno, su proyección de la resultante que sería, o del vector precisamente en su proyección polar, sería la potencia aparente, ¿sí? Sus unidades volt-ampere. ¿Sí? Hacia cualquiera de los dos que esté la abertura del triángulo, triángulo abre hacia arriba, triángulo abre hacia abajo, debido a, bueno, la proyección del ángulo, ¿no? Un ángulo positivo que responde a ¿qué? A que la diferencia teta b menos teta i es positiva, o un ángulo negativo que responde igual a que teta b menos teta i es negativo. Y bueno, aquí tenemos podemos decir, concentrado, un formulario de todas las relaciones que concentra propiamente el triángulo de potencias. Y bueno, tenemos por aquí lo que es la potencia promedio real. Retomamos un poquito los conceptos o a qué es equivalente. A partir de sus valores RMS, potencia promedio real es igual a BRMS y RMS coseno teta b menos teta i, o lo que sería igual a la potencia aparente por el factor de potencia. La potencia reactiva, o Q, sería BRMS y RMS por el seno de teta b menos teta i, que es igual a la potencia aparente por el seno de la diferencia de ángulos. Aquí no hay un factor o un concepto que nos relacione al seno de teta b menos teta i. Por lo tanto, bueno, establecemos la especificación potencia aparente, BRMS y RMS, únicamente magnitudes, y aquí lo vemos en la proyección, únicamente es una magnitud, ¿sí? La proyección de ese vector. Y el factor de potencia, bueno, sus unidades volt-ampere, y el factor de potencia coseno de teta b menos teta i, la abertura de ese vector. Ajá. Adimensional, recordemos, únicamente podemos especificar que está en atraso o en adelanto, dependiendo de cuál sea el efecto de la carga predominante. Y bueno, podemos establecer que la potencia compleja S es igual a P en su representación real más o menos JQ, ¿sí? En su representación, repito, rectangular. Y eso sería igual a el vector voltaje en valores RMS, BRMS su magnitud a un ángulo teta b, por el conjugado del vector corriente en valores RMS. Por eso le puse ahí RMS, el asterisco, teta i. ¿Qué es lo que nos da? Bueno, hacemos la multiplicación BRMS y RMS, que es mi potencia aparente, a un ángulo de
teta B menos teta I. Sabemos que sumamos ángulos, pero como aquí es por el conjugado, sería teta B menos teta I. Y recordando, bueno, que mi potencia compleja, sus unidades son los volt-ampere. Como es un triángulo rectángulo, podemos relacionarlo o lo relacionamos propiamente con las relaciones de Pitágoras que ya conocemos. Sabemos que el seno del ángulo, que sería la abertura, teta B menos teta I, sería igual a Q entre la potencia aparente, el cateto opuesto entre la hipotenusa. Si tenemos el coseno de esa diferencia de ángulos, que es teta B menos teta I, sería igual al cateto adyacente, que es P proyectado en la parte real, entre lo que sería la potencia aparente. Y la tangente de teta B menos teta I, o la tangente del ángulo, sería Q, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por eso es que nos dice también la teoría, y que bueno, ya en la práctica sabemos que con dos datos del triángulo de potencias que conozcamos, podemos conocer toda la demás información existente. Entonces, bueno, estas relaciones, y bueno, las vamos viendo también anteriormente, son sumamente importantes. Esta en particular nos va a servir y la vamos a tener presente para la corrección del factor de potencia. Ya lo veremos en su momento, ¿sí? Pero es muy importante que tengamos presente. Si se fijan también, la potencia promedio real, dada en watts, es la que siempre va a estar existente, ¿sí? En los focos, o es la que se mide propiamente, que es la que siempre está, por eso se llama promedio real, la que siempre está presente en cualquier carga. ¿Puede haber un efecto reactivo debido a una carga inductiva predominante o capacitiva? Sí. Y por eso es que se complementa la potencia compleja con su parte real o su parte imaginaria. O puede ser puramente, o donde existiría únicamente P o la potencia promedio para cargas 100% o puramente resistivas. Para aquellas cargas que tienen componente resistivo resistivo y también carga inductiva, pues sería una proyección de un ángulo que habrá hacia arriba. Si tuviéramos una carga finalmente resistiva con capacitor, resistivo y capacitiva en serie, tendríamos un triángulo de potencias que abra hacia abajo o con un factor de potencia en adelante, ¿sí? Aquí, bueno, hay una nota que incluso la van a ver en algunos de los ejercicios que especifico, ¿sí? Que es importante tener en cuenta. Cuando nosotros vamos sacando los cálculos, nos va interesando el efecto de las cargas, de las potencias que vamos teniendo. No nos interesa tanto conocer las impedancias, ¿sí? Esas ya no tienen como una relevancia. A lo mejor en un efecto de un circuito final pudiera llegar a tener cierta representación. Sí, pero lo que más nos interesa son los consumos o las proyecciones de potencia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la potencia compleja siempre va a ser una representación de un número complejo, valga la redundancia, si es un número complejo que puede estar representado en su forma rectangular o en su forma polar, que ya lo vimos ahí. Y también puede servirnos para poder determinar el valor de la magnitud corriente o el valor de la magnitud voltaje. ¿A partir de qué? Bueno, pues de estas relaciones precisamente que ya lo veíamos más o menos en la definición, bueno, ya lo veíamos específicamente en la definición de los valores RMS, esta relación muy similar, que es la potencia compleja es igual a el vector corriente IRMS al cuadrado por lo que sería mi impedancia, ¿sí? Y a partir de esto podemos definir ya sea mi corriente, si lo único que tengo es potencia compleja y una impedancia o forma de relacionar la impedancia de mi carga, o bien a través del voltaje, el vector voltaje RMS al cuadrado entre mi impedancia. Ojo, aquí es bien importante que tengamos presente esta otra parte, la ley de la conservación de la energía, que se cumple también en todo circuito y sobre todo con la potencia compleja. ¿Por qué con la potencia compleja? Pues porque es la potencia que contiene toda la información eléctrica o de energía eléctrica de cualquier circuito o red, ¿sí? Entonces, la sumatoria de las potencias complejas en cualquier circuito siempre va a dar cero, ¿sí? Que esto es igual a tener una sumatoria de las enésimas potencias complejas de mi carga, ¿sí? S1 más S2 más S enésima siempre me va a dar 0 o se va a cumplir la conservación de la energía.
Por eso es que, bueno, si yo tengo como referencia N cargas conectadas en serie y de ellas únicamente conozco dos datos de su triángulo de potencias, puedo conocer toda la demás información de su triángulo de potencias. Y si lo único que tengo de referencia es conocer la corriente que circula por esa rama o el voltaje que tendría sus extremos esa rama conectada, pues bueno, puedo definir mi potencia compleja de cada una de sus cargas, la sumo y puedo ya hacer la referencia a la corriente que conozco y conocer el voltaje, o al voltaje que conozco y definir el valor de la corriente. Ajá. Por eso es que resalto también esta relación que nos puede servir. Pero lo vital, y ténganlo muy presente, esta herramienta es sumamente práctica, sumamente de importancia y de total aplicación. Ajá. Cuando ustedes lleguen a tener un cálculo o hacer un análisis de calidad de la energía en una red eléctrica, esta herramienta es súper útil, súper práctica, y bueno, si nos quedamos muy grabados con la relación relaciones trigonométricas con el triángulo de Pitágoras, pues bueno, fácilmente vamos a poder sacar y sin problema alguno la demás información que necesitemos de la carga o de un sistema completo, y también poder conocer ya sea el voltaje, si es lo que desconocemos, o la corriente, si es la que desconocemos. Espero, bueno, sea de vital importancia y que, bueno, tengan muy presentes, no nada más ubicar cada una de las potencias por su variable o su identificación, P, Q, S con barritas, F, P, S sin barritas o la S mayúscula. No, recuerden sus unidades y el nombre de cada una de las potencias. Potencia promedio real, medida en watts; potencia reactiva, sus unidades volt ampere reactivo o los bar; potencia aparente, sus unidades volt ampere; factor de potencia es un elemento o es un valor, perdón, adimensional. Únicamente tener la referencia si está su ángulo entre 0 y 90 grados o entre 0 y menos 90 grados. Su FP en atraso, si es a 0 a 90 grados o debido a una carga inductiva; 0 a menos 90 grados, factor de potencia en adelanto debido a una carga predominantemente capacitiva, y bueno, las identidades trigonométricas. Esta en especial la vamos a estar utilizando para lo que es la corrección del factor de potencia. Ya que, bueno, lo único que vamos a modificar va a ser la abertura, que es la proyección de Q, ¿sí? Y bueno, tener presente que esto no cambia en cualquier red eléctrica, ¿sí? La suma de potencias complejas siempre me va a dar cero, no hay energía que se genere de más, ni que de momento espontáneamente salga. Ajá. No se crea ni se destruye, solo se transforma, pero siempre la sumatoria de esa energía nos tendrá que dar cero. Espero que sea de gran utilidad este pequeño video, donde, bueno, retomo esta parte, esta herramienta muy práctica y de vital importancia y aplicación al 100% para el cálculo de energías en cualquier red eléctrica. Cualquier comentario o observación, háganmela saber. Muchísimas gracias.